Vamos a ver sobre las homotecias la alineación de centros. Entonces dibujamos, por ejemplo, un segmento y marcamos un punto que va a ser el centro de la homotecia. Por ejemplo, aquí. Entonces venimos a la transformación por homotecia, que es un cambio de escala desde este punto. Según ponemos aquí, pues marcaremos el orden, será el centro y el objeto escalar, centro de homotecia y factor. O sea, primero objeto, luego centro y luego factor, pues por ejemplo 2 veces mayor. Le damos a OK y hace un segmento el doble de grande. Bueno, como vemos, los 3 puntos están alineados, los 2 homotéticos con el centro, con lo cual podríamos hacer esos segmentos, pero bueno, lo podemos dejar así. Vale. Entonces tenemos por un lado la alineación, ¿no? Y vamos a hacer otro punto y transformarlo pues en otro factor cualquiera. Entonces cogemos otro punto, por ejemplo este. Vamos a coger por ejemplo este punto y el mismo segmento lo podemos hacer también a factor, por ejemplo 3. El factor no importa, entonces cogemos el objeto, cogemos el punto y el factor de escala, pues por ejemplo 3. Podría tener también decimales. Eso quiere decir que va a salir un segmento 3 veces más grande y que la transformación se hace desde ese punto. Parece que le está costando, o sea que hemos transformado estos dos. Ahora vamos a coger otro color para que se vea más claro y hacemos un segmento que venga de este punto a este y de este punto, vaya, bueno, pues entonces como lo hace a posteriori, y de este punto a este. Como vemos, se ralentiza el programa porque el programa de grabación, pues bueno, tenemos aquí el segmento rojo y ahora vamos a hacer pues también la alineación para que se entienda mejor. Vamos a hacerlo por ejemplo en color verde y vamos a hacer la alineación de este punto con el centro para que se vea que es colineal con este, ya que este es el que se ha transformado 3 veces mayor, y lo mismo este con este. Bueno, ahora nos marco esto verde. Bueno, tenemos ahí dos transformaciones por homotecia, y por último, si alineamos este punto con este y este con este, veremos que el tercer centro sale alineado con estos dos. Bueno, esto es lo que pasa en los productos de homotecias, ¿no? Entonces, vengo aquí, alineo, casi vamos a hacerlo con una recta, ya que lo hacemos de manera inversa. Entonces vengo aquí, si me permite, a ver, la línea esta que viene por este punto y por este, y le vamos a dar por ejemplo color azul, y ahora hacemos la línea que viene por este punto y por este, y vemos que este punto efectivamente está alineado con estos dos. Entonces venimos aquí a la intersección y ahora vamos a coger por ejemplo el color marrón para hacer una línea que verifique que esos tres puntos siempre están colineales, y le vamos a dar por ejemplo color violeta. Bueno, pues si yo transformo por ejemplo el objeto original, puedo cambiar su posición, vemos que variando el factor de escala, el factor de escala sigue siendo el mismo, variando la posición de los segmentos, siempre esa alineación se cumple, pero se cumplía también cuando la homotecia es negativa, o sea que en realidad cuando por ejemplo este punto
no me permite moverlo y este tampoco. Bueno, cuando este punto quedara del lado opuesto sobre esta línea, no me permite. Entonces veremos ese caso particular, porque en realidad si yo cambio este punto ya no estoy aplicando pues el factor 2, no, el factor 2 exige que estos dos puntos definan una semicircunferencia cuyo centro es este. Entonces eso no puede variar, y como no puede variar, eso quiere decir que yo no puedo transformar esto en movimiento en tiempo real. Otra cosa es que yo hiciera la simétrica central de esta figura, pero bueno, sería liar un poco las cosas, pero ya la homotecia con las transformaciones ya es suficiente. Pero si cogiera la simetría central de este segmento respecto a este centro, pues tendría aquí el segmento simétrico central, y vamos a hacer los segmentos para que se vea más claro. Entonces el segmento viene desde aquí hasta aquí y le vamos a dar color rojo, por ejemplo, y desde aquí hasta aquí. Bueno, pues aquí tengo una homotecia de manera que el segmento tiene el mismo valor, entonces el factor es 1 negativo, ya que viene hacia donde deja el centro en posición opuesta a esto. De hecho, si vengo aquí, a ver, vengo a la homotecia, a ver, homotecia, y pongo aquí este segmento, pongo luego el centro y pongo factor de escala -1, obtendré efectivamente el simétrico central, ya que es lo mismo. Como vemos, hizo lo mismo, ¿no? Bueno, pues una vez que tengo esta transformación, ahora tengo ahí una homotecia negativa, ¿no? Y para que no resulte engorroso, como ahí hay dos homotecias directas, ¿no? La primera que transformaba este segmento en este y la segunda que transformaba este en este, y vimos que las tres tenían los centros alineados. Vamos a hacer lo mismo con homotecias de tipo inversa como esta, ¿no? Pero lo vamos a hacer aparte para no solapar las homotecias directas e inversas. Esto lo vamos a hacer aquí. Entonces cogemos, por ejemplo, un segmento y ese segmento cogemos también, vamos a hacer que sea continuo, y ahora cogemos un punto, por ejemplo aquí, y hacemos la homotecia negativa y vamos a poner, por ejemplo, -1.2. ok, con lo cual en realidad esto, si vale 1, pues esto valdrá 1,2. Vamos a hacer las líneas que vengan de este punto a este, y vamos a cambiarle el color y hacerlo en modo discontinuo, y hacemos otra vez otra línea que venga de aquí a aquí. Bueno, pues tenemos ahí una homotecia negativa, y vamos a hacer otra homotecia negativa. Cogemos otro punto, vamos a cogerlo, por ejemplo, aquí, o para que no quede muy lejos lo vamos a hacer aquí, por ejemplo. Y ahora volvemos a hacer otra homotecia negativa. A ver, homotecia de este segmento respecto a este punto. Factor de escala vamos a poner -1. Y ahí tenemos otro segmento también en la homotecia negativa. A ver si lo hace.
Bueno, volvemos a hacer las alineaciones y ahora hacemos otro segmento también que venga por este punto y por este. Bueno, ya tenemos ahí una transformación a -1 y aquí era a -1,2, me parece. Bueno, pues tenemos otra vez este segmento y este que también serán homotéticos, pero en una homotecia directa, ¿no? Vamos a cambiar los puntos para que se vean más claros los centros de las homotecias. Entonces cogemos este punto, a ver, este punto, y le vamos a dar, por ejemplo, color verde y mayor tamaño. Y vamos a coger también el otro centro de la homotecia, le damos el mismo color y le damos también mayor tamaño. Bueno, tenemos ahí los dos centros de la homotecia y ahora vamos a calcular la homotecia que transforma este segmento en este, o al revés, o este en este. O sea que la homotecia puede ir a mayores o a menores. En este caso sería una homotecia de reducción del segmento. Bueno, queda muy lejos el centro, pero podemos variar la posición, a ver si me permite. A ver si puedo mover este. O sea que así no se entiende tanto. Bueno, ahí se ve que, a ver, que esos tres puntos van a estar alineados. Si muevo esto para otro lado, voy a quitar la otra homotecia y ya está. A ver. Bueno, pues cogemos a la intersección. A ver, vamos a eliminar estos puntos que eran de la homotecia anterior y vamos a marcar el punto de intersección y efectivamente vemos que los tres están alineados. Hacemos la recta que pasa por estos tres. Vamos a cambiarle el color naranja, por ejemplo. Bueno, como vemos siempre bajo casos particulares siempre tendremos esa alineación con los tres puntos, ¿no? Tal y como vemos ahí. Aquí, por ejemplo, estaría más claro. O sea que tenemos dos homotecias negativas y una positiva que transforma este segmento en este desde este punto, o al revés, o este segmento en este desde este punto, según que sea una homotecia de ampliación o de reducción, ¿no?
que no es otra cosa que, como ya sabemos, un cambio de escala. Bueno, ahí lo vemos claramente, ¿no? Y si ponemos los segmentos más grandes, si me lo permite, que antes lo movía. Bueno, pues esa es la transformación por homotecia, y como vemos podemos considerar dos homotecias negativas inversas, o bien y una positiva, o bien, como vimos antes, tres positivas, y la alineación de los centros, vamos a cambiar esto de color, siempre es invariable, o sea que se mantiene, ¿no?